Tenemos con nosotros, afortunadamente, porque no estaba claro, al profesor Viana, que lo conocen todos, no lo voy a presentar mucho. Para quien no lo conozca, se puede decir que ha sido el último decano de la facultad, no último en sentido absoluto, sino en sentido histórico, o sea, el precedente al actual. Y es un especialista conocido en organización eclesiástica, y sobre esa materia va a hablarnos concretamente sobre las peculiaridades de las diócesis y parroquias, la posible aplicación de la figura del compliance officer, que es poco en continuidad con la ponencia del profesor Comotti, pero entrando ya en otros aspectos también propios del derecho canónico vigente. Así que tiene la palabra el profesor Viana. Muy bien, muchas gracias, don Jorge. Siempre se agradece, ¿no?, al comenzar una ponencia la invitación y se valora públicamente el hecho de poder estar presentes. Y en mi caso, pues con mayor motivo, porque acabo de recibir el alta médica justamente hace una hora, o sea que estoy aquí por los pelos, ¿no? De manera que, bueno, manifiesto mi alegría por compartir estas pobres reflexiones con todos vosotros y lamento no haber podido asistir a las sesiones de ayer especialmente y las de hoy, que me han dicho que han sido muy interesantes. La única consecuencia de estos días de enfermedad es una tos persistente que yo creo que con ayuda de mi ángel de la guarda y la paciencia de todos, en el caso de que surja, pues iremos superando este obstáculo. Mi exposición tiene dos partes y se refiere sobre todo a las diócesis y a las parroquias. En la primera parte me ocuparé del marco jurídico canónico, pensando en los que, según lo previsto en la legislación penal española, pueden tomar decisiones en nombre de las personas jurídicas eclesiásticas o tienen dentro de ellas facultades de organización y control. Será necesario tener en cuenta aspectos del ejercicio de la potestad administrativa canónica, así como del funcionamiento de los órganos colegiales y consultivos. También interesa tener presentes a los que, estando sometidos a la autoridad de los entes, pueden cometer delitos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Es todo el campo de los dependientes o empleados al servicio de las diócesis y a veces de las parroquias, ecónomos y colaboradores en la gestión y administración parroquial, responsables de protección de datos, laicos contratados como titulares de oficios de colaboración, etc. En la segunda parte de mi exposición trataré, según me han pedido los organizadores, de una cuestión especial, es decir, si parece necesaria o al menos muy conveniente para los entes eclesiásticos la figura del compliance officer prevista para facilitar el cumplimiento normativo en las personas jurídicas que operan en el ordenamiento jurídico estatal. En último término, interesa destacar aspectos que debería tener en cuenta el juez civil al que se le presenta, por ejemplo, una denuncia de estafa contra una parroquia o de incitación al odio por un programa educativo de la diócesis. Me refiero a peculiaridades canónicas que puedan ser alegadas en juicio a la vista de que la Iglesia Católica no es un ente entre tantos que operan en la sociedad civil, sino una confesión religiosa mencionada con nombre propio en la Constitución Española de 1978. Este es precisamente el primer aspecto que podría ser considerado por el juez: las características especiales de la Iglesia y de sus entes públicos respecto a las sociedades mercantiles y otros entes sociales. La Constitución reconoce la posición de la Iglesia Católica y de las demás confesiones religiosas al servicio de las creencias religiosas de la sociedad española, reconocimiento perfectamente compatible con la laicidad del Estado. El Estado no es confesional, pero las personas y las familias
tienen creencias religiosas que practican en la sociedad y para garantizar su libertad los poderes públicos cooperan con las confesiones. Las personas jurídicas eclesiásticas están sujetas al derecho del Estado, pero también y originariamente al derecho canónico. El juez penal debe conocer y eventualmente aplicar el derecho canónico según las alegaciones y circunstancias del caso que se le presente. Pido excusas por lo elemental de algunas de mis descripciones aquí. Marco canónico general del ejercicio de la función de gobierno y de la toma de decisiones en la diócesis. Bueno, aquí voy a ocuparme básicamente de describir en general el sistema, sobre todo insistiendo especialmente en el principio de responsabilidad personal. En segundo lugar, intentaré explicar, detenerme un poquito en la cuestión de la subordinación entre los oficios eclesiásticos, tema importante también por las consecuencias civiles que esto puede tener, de cómo se entienda o no esta subordinación puede depender de una serie de consecuencias también en el ámbito civil. Y luego algunas matices en esta primera parte que tienen que ver con la distinción entre la teología y el derecho, en este caso, pero según la Constitución eclesiástica, diría, ¿no? Según las normas constitucionales de la Iglesia. Bien, las personas jurídicas, por entrar ya un poco en la descripción del sistema, son clasificadas, como sabéis de sobra, legalmente como agrupaciones de personas o corporaciones, universitates personarum, colegiales y no colegiales, y conjuntos de bienes, universitates rerum, dirigidas por personas o por colegios, canon 115 del Código de Derecho Canónico. Del conjunto de las personas jurídicas eclesiásticas, pienso aquí especialmente en las públicas y más especialmente en las diócesis y las parroquias, que son los entes públicos, casi siempre territoriales, que más frecuentemente plantean cuestiones relativas a la responsabilidad civil y eventualmente penal. Naturalmente, tanto las diócesis como las parroquias tienen su propia y permanente organización de gobierno basada principalmente en la figura del oficio eclesiástico y de la delegación. El oficio es un cargo público constituido establemente por el derecho que se ejerce para un fin espiritual coherente con la misión de la Iglesia. Canon 145, parágrafo primero. El oficio eclesiástico puede ser unipersonal o colegiado. El oficio colegiado presenta el mundo de los colegios y consejos de la organización eclesiástica. Por su parte, el de la delegación es un sistema de transmisión del ejercicio de algunas funciones públicas que tiene gran importancia en la vida de la Iglesia porque mediante la colaboración personal sirve de complemento de la organización establecida. En el sistema eclesiástico de dirección, el papel central corresponde al instrumento del oficio, pues en derecho canónico las personas jurídicas son comunidades, ya sea jerárquicas, ya sea asociativas. También hay entes con funciones educativas, fundaciones, pero en pocos casos son sujetos de la potestad. A veces sí, una conferencia episcopal es en ocasiones, según derecho, colegialmente sujeto de potestad y naturalmente el colegio episcopal es la autoridad suprema de la Iglesia. Pero la finalidad de la persona jurídica no es organizar potestades, que solo llegan al sujeto mediante el sacramento y la misión canónica, sino favorecer en la práctica útilmente algunas situaciones jurídicas que de otro modo sería más complejo resolver. Paralelamente hay que decir que el dato teológico de que la potestad radica ordinariamente en las personas físicas no excluye una actuación in nomine ecclesiae, en nombre de la Iglesia pública y organizada a través del oficio. En efecto, con el sistema de los oficios y las posibles delegaciones funcionales se instrumenta una actuación pública de gestión del bien común en la Iglesia. Es necesario distinguir entre representantes, vicarios, delegados y, naturalmente, oficios capitales. De los representantes poco diré porque es materia de otra ponencia. Creo que era el amigo Comotti la que se ocupaba de esta materia. Más allá de recordar que las personas canónicas públicas son representadas por quienes tienen competencia para actuar en su nombre según lo dispuesto por el derecho universal o particular y los propios estatutos. En toda esta materia es fundamental la distinción entre potestad propia, vicaria y delegada.
Con carácter general se distinguen dos vías para la misión canónica. La primera es la del oficio eclesiástico, la segunda la potestad delegada. En el primer caso, cuando un fiel es nombrado para el cargo público u oficio eclesiástico, recibe también la potestad que el derecho canónico vincula objetivamente con ese cargo público. Tratándose, en cambio, de la delegación, el sujeto recibe la potestad con independencia del oficio, de acuerdo con las condiciones que el derecho establece sobre el ejercicio de la potestad delegada. Dentro de la potestad ordinaria, unida por el derecho al oficio, se encuentra regulada la distinción en potestad propia y vicaria, Canon 131, parágrafo 2. Esta distinción da las claves de la organización comunitaria, de modo que inspira la configuración del gobierno en los entes públicos. En efecto, la potestad propia está unida por el derecho con determinados oficios eclesiásticos que se llaman capitales. La potestad propia es la potestad que, según el derecho divino y humano, está vinculada con los oficios de capitalidad en la Iglesia. La existencia de oficios capitales viene a ser un reflejo visible de la imagen del cuerpo místico de Jesucristo, especialmente de la relación entre la cabeza y el cuerpo. Los principales oficios capitales son el Papa y los obispos, especialmente aquellos obispos al frente de las iglesias particulares o diócesis. Pero además, por derecho eclesiástico humano, se cuentan otros oficios capitales al frente de las distintas comunidades legítimamente constituidas. Junto a ellos se encuentran los oficios auxiliares. Estos últimos son todos aquellos cargos establecidos canónicamente a lo largo de la historia de la Iglesia para colaborar establemente en las tareas propias de los oficios capitales. Los principales oficios auxiliares en la Iglesia son los oficios dotados de potestad vicaria. Hay distintos oficios vicarios tanto para la actividad administrativa como en la función judicial. Se dice, y es verdad, que el vicario actúa en nombre ajeno de aquel que tiene la potestad propia, pero esa afirmación debe ser bien entendida. El acto jurídico de un vicario, cuando tiene las características exigidas por el derecho para que sea un verdadero acto jurídico, es de su propia autoría y responsabilidad. La potestad de un vicario es una participación en la potestad del oficio capital del que depende, pero un vicario no debería esconderse bajo el paraguas de la autoridad, como ocurre a veces, se ha dicho entre paréntesis, con algunos dicasterios de la curia romana, en el uso presuroso, en la solicitud presurosa, ¿no?, de aprobaciones pontificias en forma específica para no asumir completamente las consecuencias de sus actos. Cierro paréntesis y perdón por el inciso. Por una parte, no puede decirse que la vicariedad sea irrelevante para el ejercicio del gobierno, ya que compromete al vicario en toda una conducta subordinada al oficio capital, tan subordinada que la potestad administrativa del vicario puede ser restringida mediante la reserva o bien ampliada mediante un mandato especial. Pero, por otra parte, a pesar de esta dependencia, cada oficio asume la autoría y las consecuencias de sus actos jurídicos, hasta el punto de que es posible un recurso jerárquico ante el oficio capital contra el acto de su vicario. Canon 1737. En resumen, un principio que guía la actuación de los oficios en derecho canónico y que también se aplica al ejercicio de la potestad delegada es que más allá de los controles y consultas previas, cada uno asume las consecuencias de sus actos. Podría decirse que es casi un principio general, que después será matizado por reglas oportunas. Reglas, por otra parte, que no son muy abundantes en el derecho canónico, salvo el caso de la responsabilidad patrimonial de los entes por actos de sus miembros o de sus representantes. La responsabilidad personal es un criterio general en derecho canónico. La debe asumir el individuo o el colegio que desempeñan una función de régimen en el ámbito de sus propias competencias y para los objetivos de la misión asignada. Este principio de responsabilidad personal lo considera Ilaria Zuanazzi en sentido prospéctico, es decir, como un compromiso que se asume de cumplir correctamente los deberes de oficio y deontológicos. Después viene la responsabilidad en sentido retrospectivo por hechos ya realizados y eventualmente por daños producidos al haber incumplido
normas procedimentales o haber tomado malas decisiones o haber transgredido normas penales o disciplinares. En este segundo sentido, la responsabilidad asume formas posibles variadas para reparar la justicia lesionada. El tema se complica por el hecho de que la estructura eclesiástica, que es la misma en todos los países, actúa subordinada a reglas de responsabilidad que no son idénticas según el derecho de cada Estado. A diferencia de lo que sucede en alguna jurisprudencia norteamericana, en los ordenamientos europeos no se admite, que yo sepa, una imputación generalizada de la responsabilidad por daños entre estructuras integradas por entes, salvo en casos especialmente graves relativos a violaciones de derechos humanos o derechos fundamentales. De esta manera, en Europa, tendencialmente, la responsabilidad quiliana se limita a los entes inferiores, no llega a los superiores. En cambio, en América, el principio responde a superior tiene un alcance mucho mayor. Finalmente, caben también unas palabras muy breves sobre la actividad de los órganos colegiados en la Iglesia diocesana. Los colegios y los consejos, entre los que cabe destacar por la relevancia de su actividad canónica el Colegio de Consultores, el Consejo de Asuntos Económicos o el Consejo Presbiteral, para las parroquias están también previstos su consejo económico y eventualmente un consejo pastoral que podría tomar decisiones con el párroco. Muchas cosas se podrían decir aquí, entre ellas la importancia que tiene para identificar posibles responsabilidades que el acto colegial se haya formado legítimamente según las reglas canónicas de competencia, convocatoria y deliberación, sobre todo cuando se examine una decisión colegial que haya tomado una decisión o aprobado una medida que provocara un daño. La deliberación colegial raramente será delictiva en sí misma, más bien puede constituir un momento del proceso de decisiones erróneas o incluso fraudulentas que podrían conducir a la comisión de un delito o a la exigencia de responsabilidad por culpa en la vigilancia o en la elección de personas idóneas. Puede haber acuerdos colegiales que produzcan una cadena de consecuencias dañosas para terceros de no poca importancia. Me refiero a la cuestión de la subordinación entre los oficios. Además de la cuestión de la actuación pública por oficio o delegación, otra cuestión canónica relevante a propósito de la responsabilidad es el alcance de la subordinación y dependencia entre oficios. Aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, los oficios están canónicamente relacionados entre sí. Por otra parte, esas relaciones no son siempre ni principalmente de subordinación jerárquica, sino frecuentemente de alta dirección, fomento y coordinación. La configuración del gobierno eclesial mediante oficios capitales comporta en la práctica relaciones de subordinación y dependencia entre los oficios. Pensemos en los distintos oficios de las curias romana y diocesana. Este principio de subordinación tiene diversas manifestaciones. La más importante consiste en la atribución al oficio superior de un conjunto de poderes y facultades para dirigir y controlar efectivamente la actuación de los subordinados. Son típicas manifestaciones de la subordinación jerárquica, la facultad de nombramiento y remoción del titular del oficio subordinado, la anulación o reforma de los actos del inferior a iniciativa del superior o mediante la interposición de un recurso jerárquico, el poder de reserva y de sustitución, la capacidad de dirigir con mandatos generales o especiales la actividad de los inferiores, determinadas licencias o aprobaciones requeridas en casos concretos, etc. Sin embargo, el principio de subordinación entre los oficios debe ser rectamente entendido, pues no afecta a todos los cargos del mismo modo. Ante todo, es necesario precisar que la idea de subordinación no puede informar completamente las relaciones entre oficios, pues en un contexto eclesiológico de verdadera comunión entre los fieles y entre quienes ejercen tareas de gobierno, son insuficientes los vínculos de mandato y obediencia, por más que existan canónicamente. Pero además de esta observación general, es necesario tener en cuenta que los oficios gozan normalmente de amplia autonomía para cumplir sus tareas, con mayor motivo si están al frente de comunidades con personalidad jurídica propia. Concretamente, existe una relación de subordinación del párroco al obispo diocesano, según lo expresa el canon 581, parágrafo 1 del Código,
al disponer que el párroco ejerce la cura pastoral en la parroquia bajo la autoridad del obispo. Pero al mismo tiempo, el párroco goza de legítima libertad como pastor propio, canon 515, parágrafo primero, para dirigir e impulsar la vida parroquial. La debida comunión del párroco con el obispo es compatible con la autonomía de la parroquia, que tiene, repito, personalidad jurídica propia dentro de la diócesis. Distinto es, en cambio, el caso de los oficios vicarios, como el vicario general, que incluye en su diseño orgánico una dependencia estricta respecto del obispo diocesano, canon 480. Toda esta cuestión tiene sus reflejos a veces en los ordenamientos jurídicos seculares. Cuando se juzga la responsabilidad de la administración eclesiástica, algunas sentencias de los jueces civiles, tanto en Italia como en España, por lo que conozco, han interpretado erróneamente la dependencia y subordinación entre los oficios eclesiásticos, como si fuese comparable a la que se da entre los órganos de las empresas mercantiles. En la organización eclesiástica, el ente diócesis no es el conjunto de entes parroquiales que vendrían a ser filiales así del ente superior. Tampoco las diócesis pueden considerarse piezas de una gran empresa multinacional que sería la Santa Sede o la misma Iglesia Universal. En efecto, la estructura diocesana es evidentemente más amplia que la simple composición de parroquias, y además las relaciones institucionales de subordinación y coordinación dentro de ellas son configuradas entre oficios, no entre entes o personas jurídicas. La capitalidad del obispo o del párroco no equivale a sostener que todos los subordinados sean vicarios, como si no pudieran además actuar por cuenta propia y existiera en todos los casos un concreto poder de supervisión y vigilancia, cosa que sería imposible. Por ejemplo, las relaciones entre el párroco con el obispo de ninguna manera responden canónicamente a un principio vicario. Ni siquiera pueden explicarse como una relación de subordinación jerárquica dependiente, según la que puede darse a veces entre oficios de una misma persona jurídica. El párroco es un oficio autónomo al frente de su comunidad establemente erigida. El obispo no se vale del párroco para actuar, sino que ambos tienen responsabilidades propias y distintas. Piénsese en que, a diferencia de lo que hace un empresario en la sociedad que preside, el obispo no tiene una potestad sobre las parroquias hasta el punto de configurarlas de manera distinta a lo previsto por el derecho común. Si se trata de parroquias y párrocos, hay unas normas de derecho pontificio que deben ser respetadas. A propósito de las relaciones de dependencia y subordinación, debe distinguirse también entre el poder de nombramiento y la dirección efectiva, pues son cuestiones distintas. Por la capitalidad episcopal, la mayor parte de los oficios de la diócesis son nombrados por el obispo, pero eso no significa que el obispo ejerza poderes de dirección sobre ellos. Muchas veces esa dirección se realiza por medios de otros ordinarios diocesanos, sobre todo en las diócesis más grandes. Pretender que el obispo sea informado de todo y vigile eficazmente las acciones de todos aquellos a quienes nombra sería pedir algo imposible. Cosa distinta es la vigilancia y supervisión que el obispo ejerce sobre sus más directos colaboradores, por ejemplo, a través de la convocatoria de las reuniones del Consejo Episcopal o mediante entrevistas personales con aquellos. El obispo vigila aquello que de hecho puede conocer y controlar. Por último, en esta primera parte, cuando se trata de las consecuencias civiles y penales de la actividad de los entes eclesiásticos, resultan a veces necesarias explicaciones básicas sobre las relaciones personales y la naturaleza de los oficios en la Iglesia. Así, por ejemplo, que la relación entre el obispo y los sacerdotes diocesanos no es de tipo laboral, que tampoco es equiparable a la que existe en las sociedades mercantiles, mucho menos a las que se da en compañías multinacionales. Lo mismo puede apuntarse a propósito de la naturaleza del sacerdocio católico y la distinción entre teología del ministerio y derecho canónico. El sacerdocio es para siempre, pero la pérdida del estado clerical supone la cesación de los deberes y derechos unidos a la condición jurídica del clérigo. Así también la realidad teológica del sacerdocio para siempre y en todas las actividades no impide identificar un ámbito de autonomía y libertad personal que corresponda al sacerdote como a todo fiel, de forma que se puede distinguir entre actividades ministeriales o ejercidas a través del oficio que tiene el clérigo y otras decisiones y actividades estrictamente individuales y personales. Esta distinción
no digo que sea fácil en la práctica, no deja de tener consecuencias a los efectos de determinar la responsabilidad civil del clérigo y del ente en el que está incardinado. Pensemos, por ejemplo, en la aplicación del principio responde superior que se ha pretendido aplicar en alguna jurisprudencia de los Estados Unidos de América. En aquel país, algunas demandas que han tenido resonancia internacional han pretendido la responsabilidad de la Santa Sede por los delitos cometidos por obispos, sacerdotes y religiosos, dado que habrían seguido criterios de secreto y encubrimiento impuestos desde Roma. Según este planteamiento, los obispos diocesanos serían empleados de la Santa Sede. Naturalmente esto es un disparate, porque un obispo diocesano no es un representante pontificio, ni un empleado de la curia romana. ¿Qué salario cobra un obispo de la Santa Sede por presidir una diócesis? ¿Cómo se puede decir que trabaja para la Santa Sede si, por definición constitucional, una diócesis o iglesia particular no forma parte de la organización universal católica? ¿Cómo puede la Santa Sede supervisar la función de gobierno del obispo, que es autónoma, sin perjuicio de las relaciones de comunión? De comunión, no de mera subordinación jerárquica. El planteamiento de algunos demandantes estadounidenses que acusaban a la Santa Sede como superiores responsables de los obispos recuerda las antiguas acusaciones del canciller Bismarck en 1874. El canciller alemán afirmaba que después del Concilio Vaticano I, los obispos se habían convertido en meros instrumentos del centralismo romano, oficiales de un soberano extranjero, instrumentos del Papa sin responsabilidad personal. La declaración del episcopado alemán de 1875, en respuesta a las acusaciones de Bismarck, fue aprobada por el Papa Pío IX. En aquella declaración colectiva se negaba absolutamente que los obispos diocesanos pudieran ser considerados meros funcionarios papales y se explicaba la institución divina con potestad propia del episcopado que no es absorbida por la jurisdicción papal. Este aspecto fundamental de la constitución de la Iglesia sería aún mejor aclarado por el Concilio Vaticano II al explicar que el Papa es fundamento visible y perpetuo de unidad en su Iglesia particular, mientras que también el obispo es fundamento visible de unidad al frente de su Iglesia particular, que rige con potestad propia. Pero ya se ve que la interpretación de Bismarck sirve todavía para exigir una responsabilidad que en puridad no puede existir. Como dice Fernando Puig, las relaciones eclesiales de naturaleza jerárquica no deben ser automáticamente reconducidas a ciertas categorías de responsabilidad por acto de un tercero, responda superior, responsable vicaria, con mayor motivo cuando esas categorías son diferentes según los sistemas jurídicos continentales y nacionales. La segunda parte de mi exposición se refiere al encargo de vigilancia del cumplimiento normativo y en qué medida es útil su aplicación a las diócesis y parroquias. El compliance officer es una figura asociada precisamente a la responsabilidad penal de la persona jurídica. En las empresas es un órgano unipersonal o colegiado al que se encarga supervisar los planes y actividades con el fin de prevenir riesgos penales. Se inscribe dentro de un programa preventivo de la empresa. Está dotado de poderes de iniciativa y control. Por ese motivo es denominado garante, vigilante, oficial o responsable de cumplimiento normativo. Del ámbito anglosajón ha sido adoptado en países del continente europeo y experimentado en normativas sectoriales como la prevención del blanqueo de capitales, la prevención de riesgos laborales y el gobierno corporativo, hasta llegar a los perfiles que actualmente tiene la legislación estatal. El contenido de este encargo tiene distintas características según las legislaciones y distintas posibilidades de constitución según los distintos entes y sus características peculiares. Así, puede estar dotado de poderes ejecutivos para exigir el cumplimiento del programa previsto, por ejemplo, resolver un contrato o paralizar un proyecto de la empresa, pero puede también carecer de esos poderes de manera que su misión se agote en informar a los administradores de la sociedad de los incumplimientos detectados y sean ellos los que adopten, los administradores, los que adopten las decisiones necesarias. Aún así, este oficio debe distinguirse de las auditorías y controles externos a la empresa. Su función tampoco se confunde con la asesoría jurídica.
El Compliance Officer es uno de los órganos de la persona jurídica y está integrado en ella, aunque no siempre forme parte del Consejo de Administración. En todo caso, ha de tener poderes autónomos de iniciativa y control para poder supervisar e identificar riesgos y peligros en las actividades del ente. En el caso de la legislación española y de otros países, me parece que la italiana es idéntica, esa identificación de riesgos se refiere al catálogo de tipos delictivos que provocan la responsabilidad de las personas jurídicas según el Código Penal, aunque muchos de ellos parezcan muy alejados de las posibilidades delictivas de los entes eclesiásticos. Al responsable del cumplimiento normativo corresponde la supervisión y el control, pero incluso aunque esté dotado de ciertos poderes, actúa siempre subordinadamente a las autoridades del ente. En este sentido, no tiene poderes ejecutivos para paralizar una operación empresarial y menos suspender un acuerdo del Consejo de Administración sin contar con él. Al mismo tiempo, la supervisión que realiza el Compliance Officer es independiente, por lo que si es un colegio el que realiza esta función, no debe estar compuesto con miembros del Consejo de Administración, pues de otro modo se daría un conflicto de intereses entre administración y control. La figura del responsable del cumplimiento normativo se encontraba sobre todo en grandes empresas. Con motivo de la reforma legislativa del Código Penal español en 2010 y 2015, esta figura se ha ido extendiendo, a veces con la constitución de un puesto específico y en otras ocasiones ampliando las responsabilidades de asesoría interna ya existentes. Según la legislación española y de otros países, su existencia es necesaria para justificar la exención de la responsabilidad penal, con algunas condiciones establecidas por el Código Penal, sobre todo cuando se exige que la supervisión del funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención implantado haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de vigilancia y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. Bueno, de este modo la prueba de estos modelos de organización y gestión para prevenir delitos se requiere para la exención de la posible responsabilidad penal o al menos para la disminución. El ente debe probar haber adoptado esas medidas de organización, control, gestión eficaces para prevenir delitos. Podemos describir algunas experiencias prácticas del Compliance Officer en la sociedad civil que pueden resultar de interés. En los Estados Unidos se considera como orientación general para que el programa del Compliance sea efectivo que la responsabilidad de supervisión y control se asigne a una persona de alto nivel en la jerarquía de la empresa, de forma que tenga medios adecuados, autoridad suficiente y acceso directo a los órganos de gobierno. Según la circular de la Fiscalía 1/2016, el Compliance Officer debe necesariamente pertenecer a la sociedad y no ser externo a ella. Puede delegar, no es necesariamente el abogado de la empresa. Lo que sí externalizan las empresas son los canales de denuncias. De este modo se gana en imparcialidad a la hora de tramitarlas, ¿no? Por lo que yo sé, en Italia el compliance no es obligatorio, no se considera la panacea, no permite una presunción absoluta de inculpabilidad a favor del ente que lo tenga antes del hecho y, por lo que sé, muchas empresas medias no adoptan el programa de compliance porque es costoso, porque es difícil de implantar y tampoco otorga ante factum, antes del hecho, garantías plenas de exoneración. Se adopta más bien post factum, para conseguir una reducción de penas pecuniarias o evitar algunas sanciones. Bueno, en el tiempo que tengo, que me parece que no es mucho, bueno, posible aplicación a las diócesis y parroquias. Me saltaré algunas cosas porque además creo que vamos a tener todavía tiempo para hablar de estos temas en una mesa redonda. Bueno, ¿hasta qué punto encaja esta figura del Compliance Officer en el sistema institucional de las diócesis y las parroquias? Bueno, pues es evidente, ¿no?, que la vigilancia y el control son necesarios
las posibilidades de equivocaciones, la misma realidad del pecado. No es un principio, en la Iglesia por lo menos no debería serlo. El compliance office en la sociedad civil se justifica por un principio de desconfianza. ¿Sí? No siempre los empleados cumplen el derecho ni están dispuestos a hacerlo. No son los empleados, sino los altos administradores. Entonces hay un principio de desconfianza que fomenta la articulación de medidas de compliance. En el derecho canónico, claro, ayer lamento no haber asistido a la ponencia sobre el derecho de buen gobierno, pero es que hay cuestiones mucho más profundas aquí, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con un mejor servicio a los fieles, un respeto, una promoción de sus derechos. Es decir, una cosa es la ingenuidad frente a posibles malos comportamientos y otra bien distinta, la aplicación a los entes eclesiásticos de criterios empresariales capitalistas. No basta la mera regulación basada en la desconfianza. Pero sí, en cambio, puede ser muy útil desde la perspectiva del respeto al fiel, a los derechos de fieles de los fieles y el buen gobierno, en definitiva. No se puede decir que a primera vista esta figura resulte incompatible con los principios de la administración eclesiástica, aunque no exista en ello un oficio con las funciones de vigilancia y control que se le encomiendan. Es más, puede decirse que en la actualidad tanto la necesaria vigilancia como el consiguiente control están en primer plano del interés eclesial, debido a las consecuencias negativas e incluso criminales provocadas por negligencias en las actividades o en la selección de personas. Tal como recoge el nuevo derecho penal canónico, para los delitos culposos, entre las circunstancias agravantes de la pena, se encuentra la de haber previsto lo que iba a suceder y, sin embargo, haber omitido las cautelas para evitarlo, que habría empleado cualquier persona diligente. Los instrumentos canónicos tradicionales de supervisión y vigilancia son sobre todo la rendición de cuentas y la visita canónica. No parece que las parroquias necesiten siempre un compliance officer, aunque sí un control y vigilancia suficientes en las tareas principales de administración y gobierno. Se ejerce ese control desde la diócesis misma o personalmente por el párroco. Así las cosas, ¿ha de constituirse un responsable, me pregunto, ha de constituirse un responsable para toda la diócesis y personas jurídicas diocesanas? Uno para todo el instituto religioso. Debe tenerse en cuenta que las funciones del compliance son delegables, de modo que puede contar con colaboradores subordinados. Se plantea también si debe ser un profesional, laico o sacerdote, y en el caso de que sea un laico, si es mejor que se trate de un profesional especializado. Debe estar dotado de potestad de gobierno. Basta que sea un auditor externo. Son preguntas que admiten distintas respuestas según las circunstancias. Desde luego, resulta importante que sea idóneo. Este tema de la idoneidad es un tema capital en los oficios eclesiásticos y muy de actualidad. No solamente por la importancia que tiene de suyo, sino también por la cuestión que plantea la contratación de fieles laicos que, no porque sean laicos, sino porque tienen que acreditar una formación que en principio a los clérigos pues viene ya supuesta por la formación del sacerdocio. En el caso de los laicos esto tiene que acreditarse con debidos los cursos y los estudios correspondientes, pero unos y otros la idoneidad de unos y otros necesita ser verificada. Esto, bueno, no voy a extenderme aquí porque es de enorme actualidad esta cuestión. Esta es una cuestión que afecta evidentemente también a la selección y nombramiento del titular del oficio de cumplimiento normativo. Hace falta dotar de autoridad o incluso de potestad al compliance officer, pienso. Y esto exigirá una adecuada información a todos los que trabajan en la persona jurídica. Es importante que la persona encargada del cumplimiento normativo encuentre facilidades en su tarea. Tiene derecho a recibir información completa. Puede pedir informes y la documentación necesaria, así como solicitar la colaboración de las personas, especialmente las que trabajan en la curia administrativa y económica.
Por todos estos motivos, me parece más conveniente que se trate de un vicario episcopal. El vicario episcopal es ordinario y ordinario del lugar. De este modo, el compliance officer tendría poderes ejecutivos para hacer cumplir su vigilancia y supervisión, consultando eventualmente al obispo. El que sea un vicario del obispo no parece un obstáculo insalvable, aunque es cierto que puede darse algún conflicto de intereses entre el gobierno y los procedimientos de control. Sería cuestión de que el obispo reconociera en favor del vicario episcopal una amplia autonomía para organizar esas tareas de cumplimiento normativo. Según el tipo de diócesis, grande o pequeña, la función del compliance officer no siempre será la única del vicario episcopal encargado, por lo que no sería necesario instituir un vicario episcopal con esa tarea exclusiva y podría hacerla compatible con otras responsabilidades. De acuerdo con lo que se va señalando aquí, es claro que deben tenerse en cuenta las circunstancias locales concretas. De hecho, las normas del Código Penal no se aplican de la misma forma a todas las personas jurídicas. La legislación española dispone expresamente que las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, es decir, las que estén autorizadas a presentar cuenta abreviada de pérdidas y ganancias, las funciones de supervisión que exige el Código Penal pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración. Por lo tanto, en este caso no es necesario establecer en ellas un órgano autónomo de control como condición de exención de responsabilidad penal. Este criterio, proporcionado al tamaño y dimensión del ente, es importante también en el derecho canónico. No ocurre solamente que las asociaciones y fundaciones sean muy diferentes entre sí por arraigo, número de miembros, patrimonio estable, etc. Estas diferencias corporativas se dan también entre las diócesis y entre las parroquias. Diócesis como Ciudad Rodrigo y Barbastro, por ejemplo, y con perdón si hay alguno de los aquí presentes es de esta diócesis, no precisan quizás tanto un responsable del cumplimiento normativo como las archidiócesis de Madrid, Barcelona o Sevilla, con presupuestos mucho mayores. Bueno, yo pensaba acabar con un resumen, una especie de listado de inconvenientes y ventajas que tiene la aplicación de esta figura a las diócesis. Yo soy partidario, así como resumen de esto. El inconveniente principal pues, es por parte de los obispos, a veces esto se ve con desconfianza en el sentido de que podría esto limitar de alguna manera su libertad de gobierno, su autonomía, y ven con cierta sospecha el hecho de tener que informar o someterse a una autoridad, entre comillas, independiente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que un poco de exceso formal en general en la Iglesia nos va a venir bastante bien. Es mucho mejor, cada día estoy más convencido de esto, un poco de exceso formal antes que el pastoralismo, que es un enemigo implacable, ¿no? Y que todo lo invade. Dicho sea con todo el respeto y en confianza, estamos entre canonistas, pero el pastoralismo, el desorden, la improvisación son cosas que en la práctica pues, hacen mucho daño a la vida de las parroquias, a la vida de las diócesis. Entonces, todo lo que sea un poquito de formalidad, de procedimentalizar las cosas, todo lo que sea tratar a los fieles con más consideración, me parece un avance, por más que pueda, evidentemente, el obispo o alguna autoridad ver con cierta sospecha este control, porque indudablemente es un procedimiento de gestión y control. Luego está el tema de las quejas, puede ser un buen instrumento para la gestión de denuncias y quejas, es decir, no siempre esto está bien encauzado en la diócesis, muchas veces no se sabe a quién acudir. Cuando tienes una persona encargada del cumplimiento normativo, tú puedes también, sabes, tienes un canal, puedes denunciar, por ejemplo, la falta de idoneidad de la persona, volviendo al tema de la idoneidad. Esta persona no es, claramente es inidónea. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se pone esto de manifiesto? Sin pensar que uno es subversivo por el hecho de estar descontento con lo que está pasando. ¿A quién acudir? Bueno, no siempre esto es fácil, ¿no? Pero esa denuncia puede llegar al compliance que, en cierto modo, te puede atender. Se pueden detectar prácticas incorrectas, que a veces no se les da demasiada importancia, ¿no? Pero que puede ser un principio de corrupción.
determinadas invitaciones, determinados regalos, un tanto desproporcionados o llamativos, concedidos por empresas que trabajan en la diócesis, cosas así, ¿no? Que sucede y que a veces, bueno, no se les da demasiada importancia y haría falta un pequeño esfuerzo a lo mejor de purificación de todas estas prácticas, ¿no? O malas prácticas. Hay que diseñar un programa de compliance. Sería muy bueno diseñar un programa que sea conocido por los oficios diocesanos y parroquiales, que señale las actividades de riesgo, sobre todo económicas, pero también otras, como puede ser las actividades organizadas, por ejemplo, con menores, reglas de gestión, especialmente de los recursos financieros, procedimientos claros, instrumentos de información, instrumentos de transparencia, controles suficientes, medidas de vigilancia, prevención y sobre todo revisiones periódicas. Esto es muy importante. No solamente se trata de idear un programa y de declararlo implantado, sino de revisarlo, ver cómo se va aplicando en la práctica y cómo puede mejorar. Bueno, yo creo que ya he llegado a la hora y si no, pues aquí me detengo. Agradezco a mi ángel de la guarda que me haya protegido contra la tos y a vosotros por vuestra atención.